Muy bien, a todos los presentes, bienvenidos de parte del Ilustre Colegio de Abogados de Moquegua al Seminario Internacional en Derecho Penal y Procesal Penal, a darse en modo virtual. En esta oportunidad tenemos al doctor Dino Carlos Caro Coria, de Perú, con el tema Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017 CIJ 433. Alcances del delito de lavado de activos y estándar de prueba para su persecución y condena. Él tiene estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, título de abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de octubre 1995 a junio 1998. Estudios de doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, España, desde octubre del 95 al 97. Estudios de posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, en enero del 97. Grado de doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, en el 98. Tesis reconocida por la Universidad de Salamanca con premio extraordinario de tesis doctorales en el diciembre del 98. Abogado asociado del estudio Benítez de las Casas, Forno y Ugaz, desde el 94 al 2003. Socio del estudio Caro, Cortés y Maza Abogados, desde 2003 al 2005. Socio, fundador y gerente general del estudio Caro y Asociados, el julio del 2005. Reconocido como abogado líder en Dispute Resolution White Collar Crime por Chamber and Partners Latin America en los años 2013, 14, 15, 16, 17, 18 y 2019. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. Bienvenido virtualmente a la ciudad de Moquegua. Bien, muchas gracias por la invitación a este evento en el que se van a tratar diversos aspectos del derecho penal material y procesal, y en concreto la cuestión relativa y tan actual del lavado de activos, ¿no? Yo, con la venia de los organizadores, voy a compartir una pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, doctor, sí podemos apreciar la pantalla. Sí, sí se ve, doctor. Gracias. Bien, fíjense, voy a ser muy concreto en mi intervención en torno, digamos, a la sentencia plenaria casatoria 1 del año 2017 en materia de lavado de activos, ¿no? Aquel tema es el siguiente. Aquel tema pasa por conocer cómo opera el sistema o la prueba del delito fuente o precedente en el blanqueo de capitales. Y los problemas son muy claros, ¿no? Hay muchos procesos por lavado, pocas condenas. Sobre esto ya he escrito en varias ocasiones, he hablado en varias ocasiones sobre la materia y los problemas que eso significa. Entonces, la pregunta que uno dice, que uno puede hacerse en ese contexto es si esta es una guerra que se puede ganar, si esta es una guerra que se puede, digamos, enfrentar exitosamente desde el punto de vista penal. Y me refiero con ello a lo siguiente, ¿no? Hay una guerra contra las drogas, que fue el punto de partida en la lucha contra el blanqueo de capitales, ¿no? Una guerra contra las drogas que tiene su punto de partida en las legislaciones americanas y europeas de los años 50, 60, ¿no? Pero claro, cuando se fue agotando, digamos, las esperanzas en que esta guerra se podía ganar, se dio vuelta de mirada sobre el blanqueo de capitales, y en los años 80 empieza a surgir la legislación en materia de persecución del blanqueo de capitales o lavado de activos, ¿no? Llevamos casi 40 años de lucha contra el lavado de activos en el mundo, y no parece que el mundo haya logrado o haya conquistado grandes éxitos en esa materia, ¿no? La pregunta que yo me hago es, ¿por qué razón, no? En el caso de la guerra contra las drogas es por la violencia, la expansión de lo que es la enfermedad vinculada al consumo de este tipo de sustancias, pero en el caso del blanqueo no es así, ¿no? Peculia non olet, como se suele decir en romano, ¿no? En latín. O sea, el dinero no huele. ¿Por qué no se puede perseguir el dinero
¿Por qué no se puede sancionar efectivamente a los lavadores de activos, ¿no? Y de hecho, tan es así que en los últimos años lo que hemos visto es una serie de ablandamientos, ¿no?, en materia de persecución del lavado de activos. Se ha recurrido a figuras paralelas como el enriquecimiento ilícito de particulares en Colombia o la posibilidad de sancionar el comiso sin culpabilidad penal o fórmulas como la de la pérdida de dominio. Y en ese camino, con la finalidad de salvar en cierto modo la penalización del lavado de activos, se ha acudido a varios argumentos, ¿no? Uno de los argumentos es la independencia o separación o autonomía del blanqueo de capitales frente a lo que es el delito previo, el delito precedente. Entonces se dice el blanqueo de capitales, el lavado de activos, es un delito autónomo, no se requiere por lo tanto juzgar ni sancionar el delito previo para perseguir el lavado de activos. Entonces entramos ahí a lo que yo llamo una tentación de reducir el estándar probatorio, ¿no? No probar el delito precedente, criminalizar el solo desbalance o ir hacia sistemas de recuperación de activos, ¿no?, comidos sin condena, extinción de dominio o procesos civiles contra los bienes como en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, y en esta línea de ideas es que nos encontramos con muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos donde hay una mezcla, digamos, entre dinero sucio y dinero limpio y donde las preguntas son siempre las mismas, ¿no? Por ejemplo, ¿el Ministerio Público debe probar el origen delictivo? Claramente sí, en España, en Alemania o en Estados Unidos. Radicalmente no, por ejemplo, para la Fiscalía peruana. La Fiscalía peruana dice o pretende que no se tenga que probar el delito precedente. Pero la jurisprudencia dice otra cosa. La Corte Suprema en la sentencia plenaria casatoria ha dicho lo contrario. Ha dicho que para una condena por lavado sí se requiere probar el delito precedente. Es más, ha dicho que se requiere probar el delito precedente incluso más allá de toda duda razonable. Lo cual significa, para hablar en buen romance, que no basta o no es suficiente comprobar el propio delito de blanqueo, sino que es necesario además probar el delito previo o el delito precedente, por lo menos en el plano general, ¿no? No acabadamente. Por eso es que acá surge la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la prueba? ¿Solo el injusto del delito, el injusto culpable, un injusto culpable impunible, o un injusto culpable, punible y atribuible a alguien en concreto, ¿no? ¿Y cuál es el estándar probatorio, no? ¿Debe seguir siendo el más allá de toda duda razonable? Hay otras preguntas que nos podemos hacer y que ya no podré exponer acá por tiempo. ¿Cuál es la relación causal o de imputación entre el beneficio del delito anterior y el acto de lavado, ¿no? ¿Cómo es la prueba diabólica en los casos de largos periodos de tiempo, delito continuado, mezcla de bienes, ¿no? Y en verdad estamos ante problemas comunes, ¿no?, a Latinoamérica. La jurisprudencia de Perú, México, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Colombia muestran el mismo problema. Serios problemas de prueba para el Ministerio Público, la ruta del dinero, ¿no? ¿Cómo conocer la ruta del dinero? Incluso hay quienes plantean la posibilidad de invertir la carga de la prueba. El Ministerio Público solo debe de probar el desbalance y el imputado debe de probar que ese desbalance no es ilícito o no proviene de origen ilícito. Bueno, acá la respuesta, a mi entender, pasa por comprender, yendo ya a la sustancia de mi intervención, la llamada tesis de la subsecuencia y conexidad delictiva. Lo que yo sostengo, siguiendo a Justo Balmaceda Quirós, que es un discípulo peruano del profesor Silva Sánchez, que escribió un libro en el año 2014 denominado Delitos Conexos y Subsiguientes, un estudio de la subsecuencia delictiva. Lo que él plantea es que un delito como el delito de lavado o el delito de blanqueo es un delito de subsecuencia criminal, es decir, es un delito que tiene relación con otro delito, en este caso con un delito anterior. Hay veces el delito que se comete también tiene relación con el delito anterior, pero no para lavar dinero. Por ejemplo, ¿no?, el asesinato para ocultar otro delito o el asesinato para facilitar otro delito. Hay dos delitos, el asesinato y el delito que se quiere ocultar o el delito que se quiere facilitar. Mato para ocultar una violación o un secuestro, ¿no?, para que no me reconozca la víctima. O mato al policía para poder robar el banco, ¿no? Claro, entonces allí tenemos delitos de conexidad delictiva, porque estamos hablando de dos delitos que están
interrelacionados. Ejemplo de esa naturaleza vamos a encontrarnos con varios en el Código Penal. Entonces, Justo Fernando Balmaceda Quirós se enfrentó monográficamente en su tesis doctoral a investigar este tipo de delitos y cuáles eran sus relaciones. Y lo que él plantea es una construcción propia, ¿no? Y más avanzada a mi entender, frente a los planteamientos de los delitos subordinados o los ancillary offenses de Abrams, o la tesis de la participación amplia, coordinada, genérica de una dirección propuesta por Molina Fernández, y el de la norma de resguardo de Sánchez Hostiz. Sánchez Hostiz es otro discípulo también del profesor Silva Sánchez. Para Balmaceda Quirós, los presupuestos dogmáticos esenciales de la subsecuencia delictiva derivan o emanan de una adecuada combinación de bien jurídico, dolo y grado de accesoriedad. Presupuestos que reúnen precisamente el tipo de blanqueo de capitales o lavado de activos, que es un supuesto especial, pasa a ser un supuesto especial de subsecuencia en cadena. Dicho de otra manera, para decirlo gráficamente, ¿no? ¿Cómo sabemos que Juan es el hijo de Pedro? Modernamente tenemos que hacer una prueba de ADN y el ADN demostrará que Juan no es Pedro, pero que Juan tiene rasgos comunes con Pedro. Juan ha heredado de Pedro determinados rasgos que están, digamos, descritos en el código genético del ADN. El ADN, la coincidencia en las cadenas de ADN que escriben el código genético, permite saber o conocer que en una probabilidad muy alta, Juan es el hijo de Pedro, el ADN, ¿no? Entonces, acá pasa algo parecido. La relación entre el delito de lavado y el delito precedente, que puede ser corrupción, puede ser el delito de fraude, estafa, etcétera, es una relación tipo padre-hijo, ¿no? El hijo es hijo del padre, entre otras razones, porque hay un ADN en común o parecido o similar. Acá no estamos hablando de una identidad, no estamos hablando de una clonación, estamos hablando de una relación de conexidad. Por lo tanto, tiene que haber rasgos en común. Por lo tanto, el delito de lavado o el delito de blanqueo hereda, como el hijo del padre, una porción de ADN del delito anterior. ¿Cuál es esa porción de ADN? El injusto culpable. Es decir, la equivalencia o la coincidencia entre el delito de blanqueo y el delito previo precedente es el injusto culpable. Es decir, el autor del delito de blanqueo, el autor del lavado de activos, se sirve del esfuerzo realizado por el autor del delito precedente para conseguir un bien de origen delictivo. Entonces, el objeto delictivo es el objeto en común. El objeto delictivo de la corrupción, el dinero, el objeto delictivo del tráfico de drogas, que es el dinero proveniente del tráfico de drogas, se convierte en el objeto del blanqueo de capitales. Es decir, el elemento común es el objeto proveniente del delito, que respecto al delito anterior serán los bienes, efectos o ganancias del delito anterior, y respecto del lavado de activos será el objeto material del delito del lavado de activos. El lavado de activos recae precisamente sobre esos mismos bienes, efectos del delito o ganancias del delito anterior. Entonces, hay un ADN en común y ese ADN en común tiene que ver con el delito previo precedente. La pregunta es, ¿cuál es el grado de prueba, no? Es decir, ¿qué es lo que se debe de probar, digamos, respecto a ese delito? ¿Qué es lo que se debe de probar? Desde mi punto de vista, hay acá una relación de accesoriedad. Así como en la teoría de la participación delictiva, entre autor y cómplice, rige con carácter general o con carácter, digamos, predominante, la teoría de la accesoriedad limitada, acá es igual. La accesoriedad limitada significa que el delito precedente debe de compartir con el delito posterior, que es el delito de blanqueo, algo en común, cuál es el injusto culpable. Es decir, de todos los elementos del delito, la accesoriedad no alcanza a la culpabilidad ni a la punibilidad. La accesoriedad únicamente alcanza a los elementos de la tipicidad y los elementos de la antijuricidad, es decir, el injusto culpable. En términos prácticos, por ejemplo, para el delito de blanqueo, no hace falta probar quién es el responsable del delito anterior.
No hace falta condenar o penalizar al autor del delito anterior. No hace falta descubrir la relación de participación delictiva o el grado de ejecución del delito. Lo que hace falta es probar que hay un delito anterior que es un injusto culpable. Se cometió tráfico de drogas, injusto culpable. Se cometió corrupción, injusto culpable. Se cometió delito tributario, injusto culpable. Eso es lo que se tiene que probar. No se tiene que probar todos los elementos del delito de blanqueo, no se tiene que probar todos los elementos del delito anterior, del delito fuente o del delito precedente, sino únicamente aquellos elementos vinculados al injusto penal, tipicidad, antijuricidad. La única excepción a esto son los casos de autolavado. Si yo digo que Juan es un autolavador porque Juan cometió corrupción, significa que tengo que probar en cierto modo que Juan cometió corrupción. Como Juan cometió un delito de corrupción, Juan está cometiendo el delito de autoblanqueo. Entonces, el delito de autoblanqueo es el único caso en el cual hay que probar algo que esté más allá del injusto culpable. Tengo que probar que hay un injusto culpable de un autor determinado, que en mi ejemplo es Juan. Ahora, decantado esto, la pregunta siguiente es: ¿cuál es el grado de certeza con el que se tiene que probar esto? El blanqueo, como ya se ha dicho, es un delito autónomo, independiente del delito anterior. El proceso por lavado no tiene por objeto condenar o absolver a un imputado por el delito precedente. Si yo digo que Juan es lavador, la misión del proceso por blanqueo o lavado no es ver si Juan cometió el delito precedente o María cometió el delito precedente, sino juzgar a Juan por presunto blanqueo de dinero. Por lo tanto, existe una serie de tentación de deducir o concluir que el delito anterior, el elemento, ¿no?, origen delictivo, debe ser probado con un estándar más bajo, es decir, algo así como la prueba preponderante, o lo que se suele decir por algunos tribunales o fiscales, meros indicios, ¿no?, mero delito, ¿no? Claro, cuando uno dice basta los meros indicios o la mera prueba indiciaria, pareciera que se dice poco, ¿no? Como una suerte de desprecio frente a lo que debe de significar una prueba técnica, porque la prueba indiciaria es una prueba técnica, no es una prueba libre, no es una prueba, digamos, sin reglas, no es una prueba, digamos, sin rasgos de tecnicismo, al contrario, ¿no? Y para entrar a ello es importante tener en cuenta lo siguiente: la prueba del origen delictivo de los bienes está sometida al estándar del más allá de toda duda razonable. ¿Por qué? Porque el origen delictivo es un elemento del tipo penal. Y así ya lo dijo la Corte Suprema en la sentencia plenaria casatoria 1/2017. Esa sentencia tiene contradicciones de todo tipo. Esa sentencia dice prácticamente de que no hay que probar nada sobre el delito previo para el inicio de la investigación. Crea pues los 4 estándares, ¿no? Mejor dicho, más que crear, recrea o aplica al caso del blanqueo los famosos 4 estándares, ¿no? Que son la sospecha inicial simple para una investigación preliminar, muy bien, la sospecha reveladora para una investigación preparatoria, la sospecha suficiente para una acusación fiscal. Pero muy claramente dice también esa sentencia plenaria casatoria 1/2017 de que para la condena sí se requiere el más allá de toda duda razonable. Es decir, para efectos de la condena no basta una sospecha inicial simple, no basta una sospecha reveladora ni suficiente, sino se requiere probar el origen delictivo más allá de toda duda razonable. Estándar penal, ¿no? Y el más allá de toda duda razonable es un estándar con el cual los jueces y los fiscales están acostumbrados a trabajar. No es el estándar civil de la prueba preponderante, no es el estándar de la prueba circunstancial o la prueba aislada, es el estándar penal. Se requiere probar esto más allá de toda duda razonable, el origen delictivo. Por lo tanto, no estamos hablando de algo menor. Esto nos lleva básicamente a hablar de la prueba indiciaria. Y la prueba indiciaria, o la prueba por indicios, hay que dejarlo en claro, es una prueba técnica. No es una prueba libre, no es una prueba sobre lo que a uno se le puede ocurrir. Como ya saben varios acá, la prueba por indicios es una prueba técnica donde hay que probar, digamos, la regla de la experiencia y una regla de la experiencia, ¿no?
una regla técnica, una regla científica, una regla de la experiencia. Algunos dicen de que eso no se tiene que probar. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, ¿no? La regla técnica o la regla de la experiencia, si está conocida o es conocida por todos, no la tengo que probar. La ley de la gravedad no la tengo que probar. No tengo que probar que la Tierra gira y da vueltas. No tengo que probar que los objetos se mueven a una determinada velocidad. Son reglas técnicas que ya forman parte, digamos, de la discusión actual. Pero hay determinadas reglas de la experiencia que tengo que probar eventualmente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alguien me decía, regla de la experiencia, ¿no? Los empresarios conocen la regulación administrativa aplicable a su sector. Bueno, eso es algo muy relativo, ¿no? Depende de qué entendamos por empresario, depende de qué entendamos por regulación del sector, etcétera. O sea, podemos entrar en discusiones que no vienen al caso de esta exposición, pero donde la prueba inicial sí podría abrir espacio para discutir la existencia o los alcances de una determinada regla técnica, científica o de la experiencia. Por otro lado, ¿no? Hay que probar el hecho indicado, es decir, el hecho sobre el cual voy a subsumir esa regla de la experiencia. Y finalmente la conclusión. Ejemplo, el lavado de activos, ¿no? El lavador de activos generalmente tiene un desbalance patrimonial, regla de la experiencia, y eso es algo que está más o menos consensuado a nivel de la doctrina procesal del lavado de activos. El lavador generalmente tiene un desbalance patrimonial. Ojo, no solamente el lavador, lo puede tener también el corrupto, el que comete corrupción de funcionarios pública o corrupción privada. Lo puede tener también, el desbalance me refiero al autor del delito tributario, de evasión de impuestos. Entonces, hay que concretar bien el indicio, ¿no? Bueno, entonces, regla de la experiencia, el lavador puede tener o suele tener un desbalance patrimonial. Regla fáctica, ¿no? El hecho indicado, Juan tiene un desbalance patrimonial. Conclusión, ¿Juan es lavador? No necesariamente, ¿no? La conclusión es que Juan podría ser un lavador, porque Juan tiene un desbalance patrimonial. ¿Eso agota el más allá de toda duda razonable? Evidentemente no, porque eso es un indicio técnicamente que se tendrá que discutir en el caso concreto. Habrá que aportar más elementos, ¿no? Indiciarios para determinar si Juan es un lavador o no. Y es por eso de que la jurisprudencia en los últimos años se ha ocupado de la prueba por indicios, ¿no? Y acá nosotros tenemos, por ejemplo, un listado de lo que ha hecho el Tribunal Supremo Español sobre los tipos de indicios, ¿no? Hay indicios de patrimonio injustificado, indicios de operaciones financieras o mercantiles irregulares, como la creación y extinción sucesiva de distintas sociedades, el manejo de inusuales cantidades de efectivo, la incautación de máquinas contadoras de billetes, la transferencia de fondos a paraísos fiscales, la transferencia de fondos a través de la banca Hawala, por ejemplo, que es un sistema bancario informal, o el traslado físico de grandes cantidades de dinero al extranjero, desde el extranjero, la utilización de sociedades ficticias y testaferros, o los movimientos financieros anómalos, ¿no? Por ejemplo, el fraccionamiento. Vínculos o grupos relacionados, con personas o grupos relacionados con una concreta actividad ilícita que origina la ganancia, por ejemplo, el tráfico de drogas, ¿no? Y acá podríamos nosotros desarrollar, ¿no? Desarrollar indicio por indicio, a dónde nos lleva y a qué conclusiones arribamos, ¿no? Evidentemente esto es algo que podría dar lugar ya a toda una gran discusión en relación a lo que es la prueba indiciaria, ¿no? Yo quiero concluir con una reflexión, ¿no? ¿Por qué no hay condenas por lavado? ¿Por qué hay muchos procesos y escasas condenas, como ponía en la pregunta inicial, ¿no? Mucho ruido, pocas nueces, ¿no? La razón para mí es sencilla. Los jueces y los fiscales no se ponen de acuerdo sobre los alcances del delito precedente. Para los fiscales sería bueno no probar nada, aunque el delito de lavado de activos sea autónomo en todo sentido, no haya que probar nada sobre el delito previo, mientras que para los jueces y los abogados, obviamente, lo mejor sería probar, ¿no? Los abogados quisieran incluso que esto se pruebe con una prueba elevadísima, una prueba que revele prácticamente todos los detalles del evento delictivo anterior, cosa que no es de recibo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por lo tanto, de lo que se trata es de sujetarnos a los parámetros judiciales. Los fiscales podrán proponer, podrán postular, pero hoy por hoy la jurisprudencia de la Corte Suprema es clara en sostener que una condena por lavado demanda la prueba del delito previo. No a un nivel acabado, no a un nivel terminado, sino a un nivel por lo menos de injusto típico, no injusto típico culpable, punible, ni autoría, ¿no?
injusto típico, y un injusto típico, origen delictivo, a probarse más allá de toda duda razonable. Muchas gracias por la invitación y quedo desde ya atento, alerta a cualquier pregunta de parte del público. Gracias. Muchas gracias, doctor Dino Carlos Caro, por su introducción. Ahora vamos a pasar al panelista, el magistrado Carlos Marcelo Ponce Arpasi. Él es abogado por la Universidad José Carlos Mariátegui, maestro en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad José Carlos Mariátegui, maestro en Gestión Pública y Control Gubernamental por la Universidad Alas Peruanas, egresado, doctorado en Derecho por la Universidad Privada de Tacna, segunda especialidad en Procesal Penal, egresado Universidad Católica de Santa María, docente, Universidad de Pre- y Posgrado, actual Procurador Público Anticorrupción descentralizado de Moquegua. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. De verdad, muy buenas tardes. Reiterar el saludo al doctor Caro Coria, ¿no? Muy conocido a nivel nacional e internacional. Y justamente respecto a este tema que engloba mucha discusión, más aún creo que es consecuente el tema, como ha indicado usted, doctor, de que ni la Corte Suprema ha logrado definirse más allá de que este tema de la sentencia plenaria lo generó también un conocido por varios, ¿no? En la sentencia vinculante que en su momento emitió la Corte Suprema que presidí Nostroza Parachi. Y esa discusión muy fuerte, y eso generó, ¿no? Forzadamente esta sentencia plenaria que en su momento se discutió. Y respecto justamente al tema del delito previo, el objeto de la prueba, ¿no? Como usted lo ha indicado, lo que yo quisiera ver, de acuerdo a lo que usted también ha analizado, más o menos a temas a niveles internacionales, caer en dos premisas elementales. Como usted y yo comparto esa situación, tiene una raíz el lavado de activos. O sea, no es, por más que la Corte Suprema o quiera haber disimulado este tema, ¿no? De que hay una autonomía en el delito de lavado de activos, pero en la práctica, ¿no? En el tema probatorio, por parte de, sean fiscales o quieran ver lo que el abogado defensor pueda generar un tema de no culpabilidad o que no se genere el injusto punible como cínico, tiene que haber un tema de pruebas. Pero si no pruebas la raíz, correcto, no va a salir lo demás. Y justamente, ¿usted qué pensaría en el sentido primero de que el delito de lavado de activos no exista, primeramente? Porque prácticamente está generando un tema hasta muy difícil, hasta muy soñador en una realidad peruana distinta, ¿no? Porque si vemos literalmente lo que dice el delito de lavado de activos desde que se empieza hasta el último decreto legislativo, pues siempre te dice un tema concreto, que tiene que ser ese dinero de origen ilícito. O sea, tiene que ser ilícito. Si no pruebas esa ilicitud, no vas a poder llegar a generar ese tema, ¿no? De una sentencia condenatoria, justamente como síndico. Por eso no hay muchas sentencias de lavado de activos. Yo antes de ser procurador recuerdo haber llevado 2 casos de lavado de activos, y justamente en ese caso concreto pues se generó de que el señor pues había generado un tema de no haber declarado ante la SUNAT, ¿no? Pero su dinero no era ilícito, era producto de su trabajo y quizás informal en su momento. Y en su momento le generó un desbalance de $1 millón. Se tuvo que hacer las pericias y en su momento se acreditó de que pues el señor en su momento no había declarado, no era exigible, pero no era lavado de activos porque se demostró que era ilícito el dinero obtenido. Entonces, bajo esa premisa, entonces, ¿por qué no se realiza con nuestra sociedad peruana y sacar de lado el tema de lavado de activos como delito? Y considerarlo sí como un tema del agravante de otros delitos que sí tienen sus propias raíces, ¿no? Como usted indicó, tráfico ilícito de drogas, los temas de corrupción de funcionarios, ¿no? Que en la actualidad están muy, muy latentes, y o si no, que esta sea pues como la prueba trasladada para, como ya tenemos un proceso de extinción de dominio en la actualidad, ¿no? Ya casi mejorado, ¿no? Y llevado a una aplicación más correcta, ¿no? Que sería justamente el tema de la extinción. Entonces, bajo esas 2 líneas, doctor Caro, ¿no? Primero, no considerar en nuestra realidad peruana un delito de lavado de activos como tal, sino como un agravante, y en consecuencia justo eso sea, pues bajo esos delitos previos que se tenga un proceso y una condena, ¿no? De corrupción, de tráfico de drogas, pues llevarlo al proceso de extinción en el justamente y se podrá acreditar y en su momento sentenciar pues a estas personas que se dedican al tema del lavado de activos.
Y aquí yo creo que hay que tener en cuenta varios temas para la reflexión, ¿no? Primero, insistir, persistir en que no estamos hablando aquí de un delito suelto en el mundo. El delito de blanqueo es un delito de conexión. Así como el asesinato para ocultar un delito o el asesinato para facilitar otro delito, o así como existe también el delito de receptación, estamos hablando de delitos conexos, delitos conexos. Esa conexidad delictiva marca la necesidad de relacionar el lavado de activos con el delito previo precedente. Y para mí, la ley, la doctrina, la jurisprudencia es clara. El delito de lavado de activos será autónomo procesalmente hablando, autonomía procesal, puedo perseguirlo de forma directa, de forma independiente, de forma autónoma, pero materialmente no hay autonomía, materialmente existe más bien una relación. Recuerden ustedes que justamente uno de los temas de la sentencia plenaria casatoria era discutir los alcances de esa relación entre el lavado de activos y el delito anterior o precedente. Y la Corte Suprema, dentro de sus idas y vueltas como montaña rusa argumentativa, lo que ha terminado diciendo en esta sentencia es que el lavado de activos sí requiere una conexidad. El delito de lavado de activos no es un delito suelto en el mundo, no es un hijastro negado. Será hijastro el delito precedente, pero hay una relación. Hay una relación que debe de pasar por probar en consecuencia esa relación de ilicitud. Los bienes tienen origen delictivo y por lo tanto debe de probarse a través de la prueba por indicios, que es una prueba muy técnica, cuál es ese origen delictivo, lo que pasa por probar que hay un injusto culpable para el caso concreto. Muchas gracias, doctor, por su alcance a las dudas que hemos tenido. Vamos a revisar si tenemos más comentarios. Aparentemente no tenemos más preguntas. Así es, doctor. Un momento, por favor. Tenemos un comentario en la casilla de parte del doctor Jimmy. Dice, por esa dificultad probatoria se ha venido acudiendo a extensión de dominio, es decir, a lo civil y no a lo penal. Sí, justamente es algo que yo decía al inicio, ¿no? Las dificultades probatorias frente a la relación entre delito previo y delito de lavado ha llevado soluciones alternativas, no solamente en el Perú, sino a nivel del derecho comparado, ¿no? Por ejemplo, en España, en la reforma del 2015, se acudió o se asumió la tesis legislativa del comiso o decomiso de bienes sin culpabilidad, ¿no? Lo que significa que si en el proceso penal te absuelven, igual el juez puede decomisar los bienes, es decir, se produce la pérdida de los bienes. No hay culpabilidad, pero te comisan los bienes. Es algo así como en nuestra regulación procesal puede haber absolución, pero reparación civil, ¿no? Como hay acumulación de pretensiones, el juez con un estándar más bajo puede imputar una reparación civil, imponer una reparación civil aunque no haya culpabilidad penal. Lo mismo en España, ¿no? Con un estándar probatorio más bajo, el juez penal puede comisar los bienes, en cuyo caso ya no se dirá que es un comiso o decomiso,
de bienes de origen delictivo, ¿no? Si no, se dirá que es una suerte de pérdida de dominio. Acá en el Perú hemos acudido a la tesis de la pérdida de dominio, al igual que en México o al igual que en Colombia, ¿no? Pérdida o extinción de dominio, que como bien se ha dicho acá es un proceso de naturaleza civil, pero curiosamente a cargo del Ministerio Público y va al juez penal. Bueno, entonces, al final del día, son salidas frente al problema de falta de prueba de la relación con el delito previo o el delito precedente. Como es difícil probar esa relación, como es difícil condenar a alguien por delito de blanqueo, la puerta de escape, ¿no? La salida final, la salida por la ventana, ¿no? Me escapo por la puerta de atrás y bueno, te absuelvo por lavado, pero te persigo por otro delito como puede ser el delito tributario o el delito de enriquecimiento de bienes, o puedo no condenarte, entonces vamos a la pérdida de dominio, o vamos a la extinción de dominio, o vamos al comiso sin culpabilidad, como es el caso de España. Doctor Caro. Dígame. Doctor Caro, una pregunta, doctor. Doctor, indudablemente que la sentencia plenaria casatoria 1/2017, como usted muy bien lo dice, tiene contradicciones. Por un lado, es una puerta abierta para formularse denuncias con un simple desbalance patrimonial, por lo que, ya que la sentencia plenaria exige, basta la sospecha inicial simple para que el fiscal pueda aperturar investigación. Sin embargo, al momento de condenar, exige que al menos se acredite el injusto típico, más allá de toda duda razonable. Una pregunta, doctor. ¿Cómo hacemos para, de alguna manera, contener, yo diría, de ese avance abusivo de denuncias a determinadas personas por el delito de lavado de activos? Y como la sentencia plenaria dice 1/2017, basta la sospecha simple, entonces el fiscal de inmediato apertura investigación preliminar. ¿Y qué pasa con el investigado? Ingresa a una lista negra y que incluso más adelante puede archivarse el caso, pero ese pobre investigado termina pues muy mal parado ante el sistema financiero, económico, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer, doctor, para contener precisamente esta indiscriminada forma de que los fiscales aperturan investigación preliminar por el delito de lavado de activos? Desde mi punto de vista, lo que se tiene que hacer es promover los rechazos sin límite. Las fiscalías, lamentablemente, no utilizan este poder. El fiscal, cuando rechaza in limine, muchas veces tiene el temor de que lo queje, lo denuncie o piense que está corrompido, ¿no? Y creo que esa cuestión debe de superarse, porque al no hacer uso de la facultad, el rechazo in limine, cuando hay un caso que no registra mínima prueba, lo que va a pasar es que los fiscales se llenan de procesos, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Decenas, cientos o miles de procesos por lavado en el país, pocas condenas o ninguna. Es decir, todos en su mayoría falsos positivos, ¿no? Entonces, el fiscal tiene que tener el valor, la decisión, la herramienta legal ya la tiene, y creo que los operadores jurídicos, incluyendo jueces, tienen que promover también esta posición. La posición de que los fiscales filtren las denuncias penales y no hagan proceso por todo. Recuerden ustedes, o sepan ustedes, que un caso por lavado es un caso especialmente trabajoso. Consume cientos de horas, si no miles de horas, dependiendo de su complejidad, ¿no? Pericias contables, declaraciones, levantamiento de secreto bancario, tributario. Mucho trabajo para poco resultado, que son condenas. Y eso equivale a desperdicio de recursos públicos, ¿no? Evidentemente, los casos claros, los casos graves, los fiscales los tienen que perseguir y tienen que obtener condena. No se trata de buscar la impunidad, sino se trata de diferenciar y poder seleccionar por parte de la Fiscalía los casos más importantes, los casos en los cuales se pueda probar y se pueda llevar el asunto a condena. De lo contrario, lo que va a pasar es que los procesos penales se van a convertir en lo que ya se dijo acá, ¿no? Procesos penales donde el daño, básicamente, o la pena que sufra, digamos, el investigado es la pena de banquillo, ¿no? O la pena de procesamiento, ¿no? No te voy a condenar, la probabilidad de una condena es baja o remota, pero te vamos a hacer daño en el camino, ¿no? Te desprestigio ante el sistema bancario, por lo tanto no vas a poder acceder al crédito, si tienes tarjeta de crédito te la quitan,
Si esto sale en la prensa, el banco te puede resolver los contratos, te puede desbancarizar, es decir, el daño reputacional, ¿no? Entonces, al final del día, el investigado, sin que haya sido condenado, termina pagando una sanción que implica en la práctica una pérdida de su capacidad contractual. No lo van a contratar en cualquier lugar. Si quiere un puesto de trabajo importante y aparece que está investigado por lavado, no lo van a contratar. Si quiere vender un carro o vender una casa, probablemente los notarios le pongan pero y mejorarlo en otro lado porque tú tienes una investigación por lavado. Desprestigio, ¿no? Pérdida de reputación, pérdida de capacidad contractual, pérdida de capacidad laboral, ¿no? Es decir, lo que en Roma se denominaba una capiti diminutio, es decir, disminución de cabeza, ¿no? La capiti diminución es un verbo incluso que está en el diccionario de la RAE, implica una pérdida parcial de ciudadanía, ¿no? Tú pierdes parcialmente tu derecho cuando eres procesado por lavado. Doctor Dino Carlos Caro Coria, muchísimas gracias por su participación. El Ilustre Colegio de Abogados de Moquegua está agradecido por su magnífica ponencia. A continuación vamos a pasar a darle la palabra al decano del Ilustre Colegio de Abogados de Moquegua para cerrar este momento. Doctor Dino, la verdad muy agradecido a nombre del Colegio de Abogados de Moquegua por esta deferencia que usted ha tenido con nuestro colegio a disertar tan interesante e importante tema. Doctor, muchas gracias a nombre del Colegio de Abogados de Moquegua y una vez más agradecerle por este tiempo que nos ha brindado. Muchas gracias, doctor Dino Carlos Caro Coria. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Adiós. Chao, chao.